en el Distrito Federal, a lo largo del país, medirlos con la mayor exactitud posible. Este no es un fenómeno sencillo de medir, la gente no guarda recibos sobre los sobornos pagados, pero de alguna manera darle una dimensión que pueda ser atendida por las políticas públicas. Entonces, lo que medimos es, por ejemplo, la frecuencia de corrupción para acceder al agua potable, para tener una licencia de conducir, para obtener una licencia de construcción, todas esas interacciones entre ciudadanos y gobierno que hacen la vida cotidiana, pero que también hacen la razón de ser de los gobiernos. Al medir la frecuencia de corrupción en esto, le entregamos a la sociedad de cada uno de los estados de la República un reporte que es público y abierto sobre el estado en el que se encuentra su entidad en relación a sí misma y en relación a otras entidades del país. A partir de eso suele haber una muy buena reacción de parte de autoridades o de ciudadanos para corregir algunos de los problemas que han sido medidos por nuestros reportes. ¿Cuáles son los principales problemas en materia de corrupción? Sabemos que es muy amplia este catálogo, esta clasificación tal vez de rubros donde ustedes evalúan y detectan que se dan estos casos de corrupción. Sin embargo, a nivel nacional, ¿en dónde se concentra el problema? ¿Y cuáles son los orígenes de estos problemas? Mira, Blanca, hay dos tipos de problemas. Unos que son graves por el número de veces que se repiten a lo largo del tiempo, es decir, por su volumen. Por ejemplo, los que están vinculados con el automóvil. El automóvil es una fuente inagotable de corrupción en el país porque tiene tantos trámites asociados a su uso que normalmente es un espacio donde se presentan muchos actos de corrupción. Pero hay otros donde el volumen es menor, pero la gravedad no es necesariamente idéntica. Por ejemplo, el tema del acceso a la justicia, el tema del trato, por ejemplo, con un ministerio público, la denuncia de un procedimiento penal, asuntos relacionados, por ejemplo, con la provisión de agua potable. Y ahí, aunque la frecuencia, el volumen no es tan alto, el impacto que tienen estos actos de corrupción sobre las vidas de los mexicanos es tremendo y devastador, ¿no? Entonces, son de dos tipos, los que son muy frecuentes en volumen y los que son muy graves por el tipo de corrupción que representan. Claro. Particularmente México, comparado con el resto del mundo, ¿qué lugar ocupa? ¿Y qué ocurre que en nuestro país se den tantos casos de corrupción? ¿Cuál es el origen de este problema? Me gustaría decirte que México está en el lugar que le corresponde, pero en realidad no es cierto. Siendo la 13ª economía del mundo, México lamentablemente se encuentra alrededor de la posición 64 de 133 países. Esto es la media tabla. Somos tan medianos en esto como lo somos en fútbol y en otras muchas disciplinas. No somos un país de excelencia, ni siquiera en corrupción. Es decir, no somos campeones mundiales ni de corrupción. Estamos a media tabla y nos encontramos en una posición sumamente incómoda, que es la de estar ya por casi una década en el mismo lugar internacional. Es decir, México no se mueve ni con los muchos esfuerzos que se han hecho en acceso a la información, en la consolidación de un derecho como el derecho a la información, ni aún así hemos podido rebasar el peso lacerante de la corrupción que teníamos pues estructuralmente en nuestra vida, en nuestra cultura. México está a media tabla y no debería estar ahí, ¿no? México debería estar en los primeros 25 países del mundo, en lugares, por ejemplo, de países como Chile. Chile es la posición 21 del planeta Tierra, es un país que comparte nuestra historia, el Imperio Español, el hecho de haber sido colonia y que sin embargo se pudo deshacer de todas estas ataduras y darse el lugar que le corresponde en la tabla internacional. En algunas ocasiones, los gobiernos que son evaluados han manifestado reservas o incluso rechazo a los resultados emitidos por esta organización. Pero, ¿cuál es la base de este estudio? Federico Reyes Heroles, presidente ejecutivo de Transparencia Mexicana, se refiere a este tipo de posturas políticas. El estudio de Transparencia Internacional sí es un estudio de percepción. Sí. Y de ese estudio se desprende precisamente la percepción que tienen personas que están en el sector financiero, personas que están en el gobierno, en las empresas, etcétera, y ciudadanos comunes. El internacional, donde viene México rankeado con 3.5, si no me recuerdo, 3.6 sobre 10, ese es de percepción. El que hace Transparencia Mexicana es de percepción y de hechos. Fue el primer estudio, el estudio pionero, por eso ahora nos lo están copiando, lo cual nos da mucho gusto, en donde no solo se trata de percepción, sino se trata de cuánto fue
el costo de la corrupción, en particular de las mordidas en servicios a hogares, por año. Entonces, quien le diga a usted que es pura percepción es que no ha metido las narices bien en el estudio. Precisamente el valor, y es un diseño mexicano, en donde participaron muchos especialistas, el valor de nuestro estudio es que no nada más es percepción, sino que tiene una parte de datos duros, y es a partir de ahí que se hace el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Yo le diría generar una competencia entre las entidades de la República, una competencia abierta entre las entidades de la República que están atendiendo esta corrupción que afecta a los hogares y las que no. Es una competencia que ojalá algún día se cierre tanto que ya no sea útil el índice, eso sería lo deseable. Pero también es una forma de castigar a los que no se están ocupando y de premiar a los servidores públicos que están haciendo bien sus cosas. Nos ha tocado cuando alguna entidad sale en primer lugar que se haga una especie de fiesta, porque es el reconocimiento externo a un trabajo que se ha venido haciendo silenciosamente en las oficinas, ¿no? Como ya hemos manifestado, desde noviembre de 2009 y hasta marzo del presente año, se realiza el segundo estudio de la métrica de la transparencia. El presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, César López, da a conocer la importancia de este estudio. Estos diagnósticos, acabamos de tener la tercera reunión de este tipo para ir impulsando y avanzando en este tema, que es el segundo estudio de la métrica de la transparencia, que no es más que, en palabras ciudadanas, el evaluar cómo estamos en estos momentos, cómo estamos. Y como bien se decía en esta reunión, lo que no es medible, pues a lo mejor no lo podemos corregir. Tenemos que medir para saber en qué estatus estamos y de ahí hacer las medidas correctivas necesarias para ir avanzando en el tema. Este segundo estudio de la métrica de la transparencia pues está siendo impulsado por la propia Comaip, en conjunto por los organismos garantes de todas las entidades. Hay una subcomisión creada ex profeso para ella, que le llamamos subcomisión ampliada. Y ampliada, ¿por qué? Pues porque ahí en ella participan no solo ya los propios representantes de los organismos garantes, sino también organismos de la sociedad civil a través de instituciones tan reconocidas como Transparencia Mexicana, Artículo 19, Fundar y Alianza Cívica. Pero también, por otro lado, involucramos a las entidades gubernamentales a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, y que en esta subcomisión pues están representados por los señores secretarios de las gestiones de la función pública del Estado de Morelos y del Estado de Puebla. Y bueno, terminamos con esta tercera reunión para dar pauta ya a la invitación a las instituciones educativas para que lleven a cabo ellas el estudio. O sea, nosotros direccionamos únicamente, no vamos a tener injerencia directa ni en los cuestionarios, ni mucho menos en lo que, digamos, son términos generales, pero ya la institución que logre llevar a cabo a base de un proceso de selección, pues será la encargada de elaborar desde las preguntas, etcétera, y que serán de una manera confidencial para que salga lo más transparente y lo más claro posible que la anterior métrica de la transparencia. Frente a estas evaluaciones, ¿cuál es la actitud del gobierno del Estado de Puebla? Platicamos con el secretario de la Contraloría, Víctor Manuel Sánchez Ruiz. ¿Está preparado Puebla para cualquier evaluación en materia de transparencia? Sí. En términos de nuestra ley, que está cumpliendo con cabalidad la reforma constitucional del artículo 6, por supuesto que sí. La tenemos en cumplimiento. Debo de marcar que la vigilancia que se hace es una organización que apostamos a quien vigila. El caso de la CAIP, el caso de la CDCAP, tiene un actor de origen y somos complemento, que es el sujeto obligado. Es donde nace la construcción de la transparencia. ¿Quién vigila al vigilante? En la transparencia es una mesa que ponemos y que todos nos vemos. Para hablar de transparencia hay que ser transparente. La apuesta que hacemos es al denominador común de todos, que todos veamos lo que estamos haciendo y sobre todo el ciudadano que opine y que demande sus servicios. Y en la casa de cristal, pues nadie se puede ocultar algún defecto.
En los próximos meses habremos de conocer los resultados de la métrica de la transparencia y del estudio que realiza Transparencia Mexicana. Sin duda, los poblanos encontraremos nuevas áreas de oportunidad